la bienvenida, les damos a todos y todas la bienvenida a este nuevo Ateneo de la sección de kinesiología de AMR. El día de hoy tenemos el honor de tener un invitado internacional, un vecino, nuestro amigo chileno Patrick Sepúlveda. Él es kinesiólogo especialista en cuidados intensivos de NACE, es terapeuta respiratorio certificado y es coordinador del Hospital de San Juan de Dios de La Serena. El día de hoy nos va a ilustrar sobre entrenamiento de la musculatura respiratoria. Es un tema interesante, controvertido, así que es de una temática muy interesante para la discusión, ¿sí? Como moderadores también tenemos el honor de contar con Ernesto, un amigo de la casa, Ernesto Conti. Él es el kinesiólogo de rehabilitación respiratoria del Instituto Cordis. Él está ejerciendo en Resistencia Chaco, él es docente de la carrera de kinesiología y fisiatría de la UNE en Corrientes. ¿Mm? Y la otra moderadora va a ser Amelia Matesa, que ella es kinesióloga de planta de Clínica Basilea y es titular de la guardia de la terapia pediátrica del IREP. Así que, bueno, sin listo con las presentaciones, a disfrutar de la charla. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Gracias también por la invitación, primero a Darío, quien fue quien me contactó, y luego también a la AMR por la invitación formal. Bueno, al igual como estaban recién comentando, yo no soy de la capital, también hago patria en región, así que también para nosotros los kinesiólogos de región es importante estar en situaciones y en este tipo de actividades académicas, que al fin y al cabo eso es lo que es. Voy a apagar mi cámara solo para dar un poco más de estabilidad a la señal y vamos a comenzar. Como les contaba, yo soy, bueno, como me presentaron, soy kinesiólogo del Hospital San Juan de Dios de La Serena. Yo trabajo principalmente en UCI, tengo también experiencia en pacientes de ventilación mecánica no invasiva en domicilio, donde también ahí hago un poco de entrenamiento de musculatura respiratoria. Pero antes de empezar, me gustaría aclarar estas cosas. Mi experiencia sobre todo en pacientes adultos y de UCI. Por eso voy a tratar de llevar la presentación, que es un tema súper amplio, al entrenamiento, sobre todo en este paciente que está teniendo un winning difícil o prolongado, y no tengo ningún conflicto de interés con ninguna de las empresas que venden dispositivos para entrenar, ni con ninguna empresa de ventiladores tampoco. Entonces vamos a hacer una hoja de ruta de 5 puntos. Voy a hablar primero de tratar de contextualizar esta disfunción diafragmática, luego vamos a ver un poco de la evaluación que debemos realizar, el entrenamiento propiamente tal y algunas conclusiones. Y aquí es donde comienza el problema, ¿cierto? Sabemos que aquí cuando el paciente ve la luz, el paciente en falla respiratoria, cual sea la causa, tiene que ser intubado. Claro, es algo que el paciente requiere en ese momento como soporte para poder seguir viviendo, pero claramente trae complicaciones que todos ya sabemos. ¿Y por qué trae complicaciones? Porque no la menor parte de las veces ese curso no es tan corto y de repente pasan semanas que el paciente está en esta etapa de tratar la falla respiratoria o la causa para poder llegar al winning y a la prueba de ventilación espontánea. Grafico esto que les cuento de esta forma. Sabemos que tenemos pacientes con sus pulmones, vamos a enfocarnos en falla respiratoria, como con sus pulmones normales, ¿cierto? Sin embargo, llega una gente que, por ejemplo, puede ser la neumonía por COVID y tiene su primer hit, donde hay inflamación. Sabemos que los pacientes que tienen más sepsis tienen más debilidad diafragmática. En el COVID le sumamos los efectos trombóticos, la alteración de la perfusión y tenemos un daño inicial. Pero luego, si el paciente tiene un mal trato ventilatorio, tiene un rally ventilatorio muy largo, donde puede llevarse también a este carro
el daño inducido por la ventilación mecánica, o para los que creemos que existe el PCLI también, y se transforma en un distrés clásico que sabemos que las tres estrategias que han mostrado efectividad es la sedación, el bloqueo neuromuscular y la posición prono. Eh, pero esto conlleva otras cosas. Aquí viene nuestro tercer hit, donde empiezan a caer las infecciones asociadas a la atención de salud, las neumonías asociadas a ventilación mecánica, la infección del tracto sanguíneo, y una de esas consecuencias es la disfunción de diafragma. Por lo tanto, es por esto que nuestros pacientes, no un número menor, cursa con esta alteración. Y cursa con este winning prolongado, que está definido de diferentes formas, pero la ventilación mecánica prolongada la podemos definir como la necesidad de soporte por tubo o por tráqueo por más de 6 horas diarias por más de 21 días. Y en términos de la clasificación del 2007 de Bolt, como los pacientes que fallan al menos 3 intentos de ventilación, preventilación espontánea requieren más de 7 días de winning. Pero cuando nosotros nos enteramos que el paciente está débil, y justamente es cuando lo metemos en esta prueba, podemos sospecharlo, claro, si el paciente tuvo sepsis, tuvo muchos días de bloqueo neuromuscular, estuvo muchos días en ventilación controlada, lo podemos sospechar, pero a ciencia cierta cuando nos damos cuenta que algo le está pasando, le pasó a este paciente, es la prueba de ventilación espontánea y tenemos algo parecido a esto, donde hay unas nubes negras que tenemos que tratar nosotros de disipar. Solo es la agitación, el paciente tiene delirio, un delirio hiperactivo y por eso es que está con uso de musculatura accesoria, diaforético. ¿Será eso? ¿Será el delirium? Por ahí alguien dice, le falta fuelle, le falta fuerza, está séptico, está cursando con un nuevo hito infeccioso, por lo tanto tenemos que volvernos. Y ahí viene el dormirlo nuevamente. Sin embargo, antes de volver a sedarlo o avanzar, debiésemos saber esto, ¿por qué el paciente está fracasando la prueba de ventilación espontánea? Y como sabemos, esto es multifactorial. Hay muchas causas que pueden hacer que el paciente fracase la prueba de ventilación espontánea o la extubación o, ya traqueostomizado, la desvinculación definitiva del ventilador mecánico. Y una de esas es la disfunción diafragmática inducida por el ventilador. ¿Qué es la disfunción entonces? Es el descenso progresivo de la fuerza del diafragma y está descrito en la literatura que afecta hasta un 65% de los pacientes. Hay peor pronóstico, hay fracaso en la extubación y aumento de la mortalidad no solo intrahospitalaria, sino que al año. Entonces, como les contaba, los pacientes, sobre todo que pasan más de 24 horas, más pronunciados los que pasan más de 7 días de ventilación mecánica, sufren esta disfunción diafragmática. 5 a 6 días de ventilación mecánica controlada reduce la capacidad que tiene el diafragma de generar fuerza en más de un 32%. Y los principales factores de riesgo son la duración de la ventilación mecánica y la sepsis. Este estudio ya es muy conocido del año 2008, donde compararon, ¿cierto?, a pacientes que tenían 18 horas de ventilación mecánica controlada versus los que tenían solo 3 horas y sacaron muestras de las fibras del diafragma. Lo que ellos encontraron es que en los pacientes que pasaban ya 18 horas en ventilación mecánica había reducción de la área de sección transversal de las fibras tipo 1 y tipo 2 del diafragma. Por lo tanto, como podemos ver aquí, con pocas horas de ventilación mecánica controlada ya empezamos a tener proteólisis y por lo tanto alteración estructural del diafragma. Pero no solo ocurre en las modalidades controladas. Si bien el deterioro es mayor, si el paciente, si este diafragma no tiene nada de trabajo, en las modalidades espontáneas también podemos generar, sobre todo si el paciente está sobreasistido en ventilación con presión de soporte, podemos generar disfunción y debilidad diafragmática. En este estudio del año 2015, donde querían evaluar en verdad cómo estaba el índice de fatiga en los pacientes que tenían más de 7 días ventilados y eran extubados, pero lo que les quiero mostrar es que la mayoría de estos pacientes, fíjense, el días totales de ventilación eran 10,8 días de media, pero la mayoría de esos días los pasaron en presión de soporte. Aún así, haber estado la mayor cantidad de días con ventilación con presión de soporte, fíjense que su porcentaje del predicho de la PIM, de la presión inspiratoria máxima, era solo el 38%. O sea, el estar en ventilación en presión de soporte no asegura que no estamos generando daño, sobre todo
con la sobreasistencia. Muchas veces nos preocupamos harto de la subasistencia porque es más visible, ese paciente que está con trabajo respiratorio, que tiene una PCR1 alta, vamos a subirle el soporte. Pero no tenemos que olvidarnos del paciente que lo estamos sobreasistiendo. Y en relación a eso, encontré este artículo en la revisión, que es un estudio australiano, como ustedes saben, ellos son los que más han desarrollado el tema del entrenamiento de la musculatura respiratoria, observacional, prospectivo y multicéntrico en 6 UCIs, y evaluaron qué pasaba con la sobreasistencia. ¿Y cómo definieron sobreasistencia? Los pacientes que tenían una frecuencia respiratoria menos de 17 y los pacientes que tenían un índice de respiración rápida y superficial menos de 37. O sea, los que estaban respirando muy lento y muy profundo. ¿Qué encontraron? Que primero, que cerca del 40% de los pacientes que estaba en ventilación con presión de soporte tenía una sobreasistencia, o sea, una frecuencia respiratoria baja y también movilizando altos volúmenes corrientes. ¿Qué otra cosa interesante? Es que casi siempre la presión de soporte se fijó en 10 y muy pocos pacientes tuvieron ajuste de esa presión de soporte. Y algo no menor es que casi la mitad de los pacientes tenía volúmenes corrientes mayor a 8 ml kilo, que sabemos que en un pulmón normal nos manejamos entre 6 y 8 ml kilo. Y un 20% incluso tenía movilizada más de 10 ml. Por lo tanto, no solamente estamos generando daño a nivel diafragmático, sino también pulmonar. Por lo tanto, como conclusión en esta primera parte, podemos sacar que la debilidad de la musculatura respiratoria es una consecuencia de la ventilación mecánica, es más pronunciada en las modalidades controladas, pero también la podemos encontrar en las modalidades asistidas. Otra cosa interesante es que estos grupos de pacientes tienen una coexistencia entre la debilidad de musculatura esquelética periférica y la diafragmática. Sin embargo, en este estudio mostró que la disfunción diafragmática era 2 veces más frecuente que la de extremidades. Y obviamente se encontraba de manera más prevalente en los pacientes que tenían un winning prolongado y un winning difícil. En este otro artículo del año 2009, donde participó Stefano Nava, entre 130 pacientes que estaban conectados a ventilador mecánico y que entraban a estos centros de Winning, les midieron la mecánica respiratoria, la función diafragmática cuando fallaban y cuando tenían éxito, o sea, se lograban desvincular o a las 5 semanas. Y ellos encontraron que la recuperación de la fuerza muscular era el factor preponderante para determinar el éxito de que los pacientes fuesen desvinculados. ¿Y por qué es importante esta debilidad? Porque no solo afecta, como les contaba, intrahospitalariamente o en el desenlace más pronto que yo quiero que sacar al paciente del ventilador, sino que también importa a largo plazo, algo que nos importa, ¿cierto?, desde la UCI hasta que el paciente egresa. Y en este estudio, que fue un estudio prospectivo observacional de 18 camas UCI de 124 pacientes, que tenían más de 7 días de ventilación mecánica, mostró que el 54% de los pacientes que tenían PIN bajo 30 y la mortalidad al año, fíjense cómo fue mucho mayor en los pacientes que tenían una PIN bajo 30 versus los que tenían sobre 30. Entonces, este paciente que queda con debilidad de la musculatura respiratoria, esto persiste, hay una disnea residual y obviamente empeora su calidad de vida y su capacidad de participar en las actividades de la vida diaria. No voy a andar tanto en esto para poder centrarme, porque no tengo tanto tiempo en las cosas más prácticas, pero sabemos que la disfunción de diafragma inducida por la ventilación tiene su origen en esta inmovilidad que tiene el paciente, en la sepsis, lo que va generando un estrés oxidativo, hay una descarga mecánica, lo que genera una proteólisis a nivel de la musculatura, que genera atrofia muscular respiratoria y por lo tanto la debilidad. Y este músculo atrófico presenta pérdida de fuerza, una menor excursión, debido a la disminución del área de sección transversal, lo que se traduce en una menor capacidad inspiratoria. En resumen, sabemos que este ventilador mecánico nos ayuda, pero también perjudica el diafragma cuando queda inactivo. Si a eso le sumamos la hiperglicemia, el bloqueo neuromuscular y la sepsis, que son los factores que más han mostrado afectar al músculo, más cosas que tenemos agregadas en la UCI, sobre todo, por ejemplo, en la pandemia de COVID, los corticoides, tenemos que el paciente va a cursar con esta disfunción diafragmática. Número 2, vamos a hablar
entonces de cómo evaluamos esa musculatura respiratoria. Afuera. En este cuadro de un artículo del 2017 tenemos las formas que tenemos de medir, entre comillas, de forma invasiva y no invasiva, la musculatura diafragmática, ¿cierto? Las dos más conocidas y las que más se utilizan es la presión inspiratoria máxima, ¿cierto? Que es la fuerza muscular respiratoria global, o sea, aquí no solo estoy hablando diafragma específicamente, sino que también toda la musculatura que participa en la inspiración, y la otra que ha tenido mucho más visibilidad en el último tiempo. De hecho, la mayoría del estudio respecto a la pérdida de fuerza lo están correlacionando con la pérdida de grosor de diafragma o de estructura, que sabemos que tiene que ver con la fracción de engrosamiento que se correlaciona con la capacidad que tiene el músculo de generar. Perdón, hay alguien que está hablando, perdón, Patrick, ¿eh? Si alguien puede silenciar los micrófonos, gracias. Ahí sí. Ya. Entonces, tenemos que puedo evaluar entonces la presión inspiratoria máxima, que actualmente hay varios dispositivos electrónicos con los que yo puedo medir la presión inspiratoria máxima bajo la técnica descrita hace harto tiempo de Black and Hayek, ¿cierto? Desde volumen residual y luego hacer un esfuerzo vigoroso con aliento del operador. Sabemos que durante pandemia tuvimos que añadir estos filtros entre medio. Y luego, si el paciente no tengo posibilidad de desconectar al paciente por la razón que sea, tengo, ¿cierto?, la fuerza inspiratoria negativa o NIF, que puede, ¿cierto?, no es lo mismo, pero podría ser reproducible y nos podría entregar un valor para más o menos saber alertar una bandera roja de si el paciente está teniendo poca fuerza o está generando poca fuerza. ¿Por qué no es lo mismo? Porque claramente estando conectado el paciente al ventilador mecánico, yo no voy a partir de la capacidad residual funcional, sino que, de volumen residual, perdón, sino que voy a partir desde el flujo base que entrega el ventilador. Por lo tanto, ahí voy a perder, ¿cierto? Por eso no voy a llegar a la misma presión inspiratoria que sí llego cuando hago la técnica como corresponde, pero en los artículos está demostrado que puede ser utilizado, ¿cierto? Sabemos que, para los que no saben, la NIF lo que hace el ventilador es ocluir la válvula y por lo tanto el paciente empieza a hacer su esfuerzo inspiratorio y eso se va censando. Hay ventiladores que tengo que congelar y mover el cursor y otros que me entrega la NIF, los de ahora entregan la NIF de forma de valor absoluto. Otra cosa importante es que hay algunos artículos que muestran que yo podría hacerlo sin cooperación del paciente, pero yo pienso que es lo adecuado realizar al paciente que está despierto para poder yo avisarle y darle la precaución de que va a sentir que no le entra aire, y por lo tanto, que es lo mismo que hacemos cuando tomamos una PIM con un manómetro de forma convencional. Y el valor de corte, o lo que muestra la literatura, va entre 30 y 36 centímetros de agua. Menos de eso, estamos hablando que hay debilidad de musculatura inspiratoria. Otra cosa importante, si yo no tengo la capacidad que se da harto en algunos centros, de poder medir PIM ni NIF, yo podría ocupar el mismo dispositivo, por ejemplo la válvula umbral, para, haciendo una prueba, un método como de ensayo de error, setear una carga y empezar a entrenar al paciente con la mayor carga que él tolere, algo similar a lo que hacemos como con un RM en el entrenamiento de musculatura periférica. Entonces, esta es la forma más común, ¿cierto? Aquí tenemos un paciente traqueostomizado con la válvula NIFTY conectado a un manómetro y con eso podemos evaluar la PIM. La PIM, sobre todo, la evalúo más que para sacar el porcentaje, que es un cuadro que les puse aquí según Evans, más para sacar el porcentaje del predicho, lo utilizamos para tener un valor con el cual dosificar el entrenamiento. Y lo otro que tengo como evaluación es la ecografía. Esto lo voy a pasar más o menos rápido, pero sabemos y está demostrado que un examen no invasivo, que no irradia, que una vez teniendo la expertise es rápido, y con eso podemos determinar si el paciente tiene o no disfunción diafragmática. Con dos cosas, con la excursión, que me habla sobre todo de la función de cuánto se desplaza ese diafragma, que si está menos de 10 milímetros de 1,1 estamos hablando que el paciente tiene disfunción diafragmática, y el grosor, o sea, cómo está la estructura,
propiamente tal, y luego la fracción de engrosamiento, la capacidad que tiene de generar fuerza. Si eso está bajo el 30-36% o bajo el 20% en otro artículo, estaríamos hablando que el paciente tiene una disfunción diafragmática. Estas son imágenes de excursión. Fíjense cómo aquí este paciente no tiene nada de excursión, probablemente tenga ese paciente criterios de parálisis, y cómo esto también ha mostrado que en los pacientes que tienen disfunción diafragmática guiada por eco, tienen más días de ventilación mecánica, más horas de weaning y por lo tanto también más fracaso en él. Aquí tenemos cómo se desplaza, este es lo que nosotros visualizamos en la pantalla, en nuestra unidad lo ocupamos harto, yo diría que de hecho todos los pacientes que tienen weaning difícil o prolongado pasan por una PB con visualización de ecografía diafragmática. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de una parálisis. Este es un paciente de nuestra unidad, ¿cierto? Y ahí logramos constatar cómo está su excursión. Y por otra parte está la fracción de engrosamiento, que incluso ha demostrado ser más útil que la excursión en mostrarnos la capacidad que va a tener el músculo de generar fuerza. Bueno, pasando a la etapa de evaluación, voy más o menos bien con el tiempo, vamos a hablar propiamente tal del entrenamiento de musculatura inspiratoria o respiratoria. Este artículo, cuando salió, estuvo bien en boga, porque resume las estrategias que hay para optimizar la función de la musculatura respiratoria en el ámbito de la prevención, ya de estrategia terapéutica y luego, entre comillas, de rescate, donde sabemos que dentro de estas dos, la prevención es limitar, ¿cierto?, el tiempo que pasa el paciente con ventilación, sobre todo controlada, pero también que sea bien ajustada la presión de soporte. Y luego, en las estrategias terapéuticas, tenemos el entrenamiento tanto de fuerza como de resistencia a musculatura respiratoria. Esta diapo, para mí es la más importante y porque tiene que ver con lo que hacemos nosotros como kinesiólogos, fisioterapeutas en otros países, respecto al entrenamiento de musculatura respiratoria. Si yo quiero entrenar esta musculatura, tengo que hacerlo bajo una estrategia, donde tengo que tener una evaluación para poder hacer la dosificación y basado en los principios. Saber que tiene que ser específico para lo que yo quiero trabajar. Ya en varios lados, y les voy a mostrar unas encuestas posteriormente, el entrenamiento, se cree que el entrenamiento de musculatura respiratoria es trabajar, por ejemplo, con el incentivador espirométrico o hacer ejercicio de respiración diafragmática. Ahí yo no sé qué carga le estoy entregando al paciente, cómo voy a progresar y tener en cuenta que el principio de reversibilidad aplica también a la musculatura respiratoria, que es que si yo dejo de dar el estímulo después de cierto tiempo, voy a volver a los valores basales. Esta encuesta fue del año 2015 en kinesiólogos de Francia y mostró cosas interesantes. Primero que era algo significativo el nivel de experiencia que tenía el kinesiólogo, porque los que tenían más experiencia utilizaban en mayor porcentaje el entrenamiento de musculatura inspiratoria. Luego, cuando les preguntaban por qué usaban el entrenamiento de musculatura inspiratoria, la mayoría la usaban porque el paciente había fracasado en weaning o por un uso sistemático, ya se venía realizando de antes, pero pocos lo utilizaban porque el paciente tenía una PIM baja. Y razones por las cuales no usaban el entrenamiento de musculatura inspiratoria, la mayoría era porque no tenían conocimiento de la técnica en los pacientes ventilados. Otra cosa que mostró esa encuesta es que el 83% utilizaba la respiración diafragmática como entrenamiento de musculatura inspiratoria. O sea, ellos pensaban que eso era un modo de entrenar la musculatura inspiratoria y solo el 16% evaluaba la presión inspiratoria máxima. Luego está en el año, esto del 2021, otra, esto es a nivel internacional, no solo de Francia, donde se evaluó, perdón, del año 2021, claro, donde se evaluó
los kinesiólogos se les preguntó también si realizaban entrenamiento de musculatura inspiratoria y qué utilizaban. Y aquí ya tenemos resultados diferentes, donde aquí lo dividieron ellos como técnicas que estaban basadas en la evidencia, donde pusieron los dispositivos umbral, y otras técnicas donde tenemos la respiración profunda, respiración diafragmática, el incentivo expiratorio, saspirométrico, y el ajuste de trigger, por ejemplo. Y aquí encontraron que el 63% de los participantes utilizaba entrenamiento de musculatura inspiratoria y de esos el 69% utilizaba válvula umbral. O sea, ya con todos los países que fueron encuestados, la mayoría hacía entrenamiento y la mayoría utilizaba válvula umbral. Sí, sí, hay que destacar que hay un número menor que todavía utiliza respiraciones profundas y respiración diafragmática como entrenamiento de musculatura inspiratoria, y el 64% evaluaba PIM. Y como podemos ver aquí, dentro de los continentes o los lugares que más utilizaban entrenamiento de musculatura inspiratoria estaba Sudamérica. Luego, las barreras para usar en este estudio entrenamiento de musculatura inspiratoria fue no contar con el equipamiento, ¿ya? Eso tuvo un odds ratio de 4,8, o sea, fue considerable como barrera el equipamiento que no tenía el equipamiento. Luego, la evidencia para el entrenamiento en UCI era otra cosa importante. Pasando entonces ahora a la estrategia. Voy a mostrarles como estrategias en general que nosotros debemos tener para proteger, ¿cierto?, esta musculatura diafragmática y luego para entrenarla de esa forma. Dijimos recién que mientras el paciente pase menos tiempo en ventilación controlada obviamente, es mejor porque va a tener menos atrofia diafragmática, pero estando en ventilación con presión de soporte también la puede tener, ¿ya? Pero este estudio muestra que si reducimos la cantidad de días que el paciente pasa en ventilación controlada, vamos a disminuir, ¿cierto?, la cantidad de protólisis que va a tener este paciente, y de esa forma la presión de soporte actúa como un limitador de esta atrofia. Sin embargo, este modo, por ejemplo, nos ayuda a evitar la sobreasistencia, el modo PAP o ventilación asistida proporcional, ya que, ¿por qué nos ayuda? Porque nosotros podemos ir calculando bueno, para los que no conocen, este es un modo que se basa en la ecuación de movimiento, primero que todo, donde calcula ventilación a ventilación cómo está la compliance y cómo está la resistencia, además del auto-PIP, y con eso, según la ecuación de movimiento, va ajustando el nivel de soporte según lo que yo le setee aquí al paciente. Por ejemplo, estoy hablando en palabras muy sencillas. Si yo le seteo 50% de soporte, quiere decir que el 50% del trabajo se lo va a llevar el ventilador, pero el otro 50% lo tiene que hacer el paciente. Una vez que eso sucede, yo puedo calcular al lado de la cama del paciente la presión muscular que está haciendo esa musculatura inspiratoria, con la presión PIC, el PIP y el porcentaje de soporte. Y yo puedo mantener esa presión muscular siempre en un rango de trabajo, ni sobreasistido ni subasistido, que la literatura muestra que es entre 5 y 10 centímetros de agua. En este artículo eso es lo que muestran. Por ejemplo, si el paciente esto es sobreasistencia, que el paciente esté haciendo poca presión muscular. Entonces, si está haciendo poca, hay que disminuir el porcentaje de soporte. Le disminuyo para que, entonces ahora el ventilador le entrega el 40%, pero el paciente tiene que hacer el 60%, hasta llegar a la presión muscular target. Y ahí el paciente se mantiene siempre trabajando. Luego, se ha descrito como modo de entrenamiento esta disminución progresiva de la presión de soporte como un entrenamiento, al fin y al cabo, de resistencia, en donde tengo al paciente por cierto tiempo y luego lo asisto para darle periodo de descanso. Y no puedo no mencionar cuánto importa la movilización y favorecer la verticalización en estos pacientes para mejorar la capacidad inspiratoria. Ha mostrado, incluso sin entrenar musculatura inspiratoria, que podemos mejorar esas capacidades. Entrando de lleno al entrenamiento de musculatura inspiratoria, hay dos, sobre todo, revisiones importantes del año 2015 de Elkins, ¿cierto? Donde eran pacientes
incluyó estudios randomizados que entrenaban musculatura inspiratoria con hiperpnea isocápnica con entrenamiento de carga resistiva y de carga umbral. Y también incluyeron a los que entrenaban por gatillo. 10 estudios, ¿cierto? Y en él mostraron que había una disminución de la duración del weaning en los pacientes que tenían weaning dificultoso y que logró mejorar significativamente la PIM y el éxito del weaning. Entonces, esta revisión mostró que en pacientes seleccionados, la IMT o el IMT puede facilitar el weaning y reducir la estancia hospitalaria. Y luego está esta revisión sistemática del año 2018 de Borona, que incluyó también estudios randomizados controlados en diversos settings y mostró también aumentar la presión inspiratoria máxima, logró disminuir la duración del weaning en 3,2 días en los pacientes de weaning y 4 días en la estancia, y también sin entrenar la musculatura expiratoria logró mejoría de la presión expiratoria máxima. Entonces, les mostré recién en esas revisiones que los tipos de dispositivos que hay para entrenar. En general los podemos dividir en tres. Los dispositivos que es el más conocido, que es la válvula umbral o threshold, que es un dispositivo de carga umbral. Aquí el paciente tiene que, yo voy girando ese resorte y seteo una presión y el paciente tiene que, este es un dispositivo flujo independiente. El paciente tiene que hacer una presión, la presión que yo le estoy seteando, para poder abrir la válvula y luego pueda empezar a entrar el aire hacia el paciente y por lo tanto depende de la presión. En cambio, los de carga resistiva, que son este tipo de aparatos donde aquí del 1 hacia el 6 va disminuyendo el diámetro de este orificio, y por lo tanto ahí le voy generando o aumentando la resistencia al paso del aire, pero este es flujo dependiente. Entonces, si el paciente respira de forma más lenta y a un BT más bajo, va a tener menor resistencia versus otro paciente que lo haga a un flujo más alto. Por lo tanto, son flujos dependientes y no está tan recomendado como los dispositivos de carga umbral. Y el tercero es el de hiperpnea isocápnica, que en verdad no tiene mucho espacio en los pacientes UCI, porque es un dispositivo que hace al paciente respirar a frecuencias respiratorias muy altas, con BT también alto, manteniendo la presión de CO2 en rango estable. Esta es la gran diferencia entonces de los dispositivos con carga umbral, donde, fíjense, es flujo independiente versus los con carga resistiva. ¿A qué pacientes? Sabemos que los que más se benefician según los estudios son los que tenemos objetivamente debilidad de musculatura respiratoria, pero en esta revisión del año 2018 también consideraron a los pacientes que estaban más de 7 días ventilados, porque sabemos que obviamente son los que están más propensos a tenerlo. Ojalá el paciente esté despierto y cooperador, con bajo soporte, y también podría ser realizado en pacientes que han sido guineados recientes de la ventilación mecánica y que tengan, ¿cierto?, hayan pasado por un curso largo de ventilación mecánica o tengan disfunción diafragmática. Vamos a hablar del método de entrenamiento y carga, que todavía no está bien definido cuánto es la carga adecuada en los diferentes settings que tenemos de paciente, pero en general hay dos tipos de entrenamiento. Sabemos que tenemos entrenamiento de fuerza, pocas repeticiones y una intensidad moderada alta. Al último estudio incluso están hablando de más de 50% de carga al inicio, y los entrenamientos de resistencia, que son baja intensidad pero más larga duración, donde aquí entrenamos ya por minutos y no por repeticiones. En general nosotros ocupamos el 5% de nuestra PIM para respirar, y en el entrenamiento de resistencia es lógico en la medida que sabemos que el diafragma, la mayoría de sus fibras tienen que ver con esto, con resistencia. Y ahí tenemos la desvinculación progresiva, la disminución de la presión de soporte, pero si yo quisiera hacer un entrenamiento en este tipo de paciente, en UCI estoy hablando, entregando varios minutos de trabajo, probablemente no van a ser capaces de mantener la expiración de manera continua. Y es por lo tanto y porque la sensación de esfuerzo respiratorio depende de PIM, es que se prefiere el entrenamiento de fuerza en este tipo de pacientes. Por eso resulta razonable agregar este entrenamiento a los pacientes con weaning dificultoso.
Y así lo muestran los artículos que ocupó la revisión sistemática de Borona, ¿cierto? Donde, por ejemplo, comparando entrenamiento de fuerza versus no entrenar, 30% de la PIM, 2 veces al día, 7 días a la semana, aumentó la PIM, disminuyó el winning, todos aumentaron la PIM y este también disminuyó el winning. Este, por ejemplo, en vez de ocupar un porcentaje de la PIM, ocupó la carga más alta tolerada por el paciente. Por lo tanto, no se han establecido los parámetros óptimos, sin embargo, tiene que, ojalá, prescribirse en relación a la presión inspiratoria máxima con carga moderada a alta e interválico. No solo en pacientes traqueotomizados, sino que también en pacientes intubados. Entonces, debemos utilizar, ahora también está, aparte de la válvula umbral, está el Power Breath o dispositivos electrónicos que también entregan una carga de manera titulable y de forma de dispositivos de carga umbral. Y esto es lo recomendado actualmente, 6 a 10 repeticiones por serie, 3 series, AM/PM y con un 50% de la Pimax, para empezar y rápido ir progresando en la cantidad de carga. Terminando ya, este kinesiólogo, ¿cierto? Darío, que todos lo conocen, en una charla que yo di hace un par de años, me preguntó esto: ¿en qué momento realizamos el entrenamiento de musculatura respiratoria? Así que nos vamos a sacar esa pregunta hoy en lo que vamos a conversar, la mañana, en la tarde, antes de movilizarlo, después de movilizarlo. Y yo hace pocos días, fíjense, esto fue ayer 12 de julio, ¿no? ¿Sí? Me respondió la kinesióloga australiana muy conocida por su estudio, la doctora Bissett, y me dijo que ella, en su unidad, en su general, realizan el entrenamiento de musculatura inspiratoria previo a la movilización, porque así, obviamente, aseguran que el paciente no esté cansado, porque le dan harto énfasis al entrenamiento de la musculatura inspiratoria. Hay aquí algunos pacientes, ¿cierto?, realizando entrenamiento. Y lo otro es la desvinculación progresiva, que es bien común que se realice, ¿cierto? Empezar periodo AM y PM de desvinculaciones con descanso entre medio, que no resulta más que un entrenamiento de resistencia. Como conclusión, entonces, la causa de fracaso del winning es multifactorial. La debilidad de musculatura respiratoria es consecuencia de la ventilación mecánica y no del modo. Sí está más acentuada en las modalidades controladas. Es una intervención factible y los estudios han mostrado que es segura, si bien siempre existe posibilidad de generar daño en la musculatura. La mayoría de los artículos no lo han mostrado. Es útil y tiene evidencia en revertir la debilidad de musculatura respiratoria. Todos los artículos han mostrado que mejora la PIM. La verticalización y también estrategias como el PAP son costo beneficiosas. Debe ser prescrito bajo los principios de entrenamiento y si no tengo posibilidad de hacer PIM, podría dosificarlo con haciendo una dosificación con la carga de la misma válvula. Muchas gracias, y aquí en este código QR subí una carpeta con todos los artículos que ocupé en la presentación, así que ahí lo voy a dejar un ratito para que puedan escanear el código y así pueden leer todos los artículos que ocupé. Muchas gracias. Bueno, Patrick, arranco yo. Mientras escanean. Me pareció muy buena tu presentación y creo que justo la pregunta que te hizo Darío es quizás lo más difícil en el día a día. El tema de cuándo, si un paciente está en el proceso de desvinculación, cuándo hacerle los ejercicios, o sea, encima en los trabajos cuesta mucho hacer revisiones porque cada trabajo lo hizo con diferentes tipos de series, con diferente porcentaje con respecto a la PIM. Entonces, uno lee revisiones, pero también es muy difícil comparar los resultados y todos están de acuerdo en que aumenta la presión inspiratoria máxima, pero después cuesta mucho ver si repercute también en la calidad de vida del paciente o si repercute en otras variables aparte de la PIM. Pero justo esa pregunta es la que en la práctica cuesta un montón de, bueno, un paciente que quizás te tolera media hora de ventilación espontánea, en un paciente en ventilación mecánica prolongada, ¿no? Quizás en esa media hora, la dejas media hora haciendo una prueba de ventilación
espontánea o quizás preferís hacerle o sea, entrenamiento con el threshold, o si no tolera también desconectarlo, también trabajar con lo que es el ajuste de la sensibilidad, que también hay trabajos que trabajan con el trigger en pacientes que ni siquiera toleran la desconexión. Entonces, justo esa pregunta de qué hacer con esos pacientes, o sea, si entrenarlos, dejarlos, conectarlos al respirador y darles un descanso, y después quedan quizás la parte de movilidad, o sea, esa parte de cómo dosificar, cuánto descanso darle, creo que es lo más difícil y no aparece tanto en los trabajos, es más en la práctica. No sé cómo los llevas a cabo vos con tus pacientes. Gracias, Amelia, por tu pregunta. Yo te voy a contar lo que hacemos nosotros. No necesariamente va a ser lo que tienen que hacer todos, pero en general, no, como les contaba, el paciente que entra en este wheeling dificultoso prolongado, evaluamos si es que es posible PIM con manómetro, si no hacemos NIF, y también evaluación de ecografía diafragmática. Dependiendo de si encontramos que el paciente tiene una NIF bajo 30 y además una fracción de engrosamiento baja, nos proponemos entrenar entonces esa musculatura respiratoria y es lo que privilegiamos. Antes de empezar a ir, utilizamos también harto el modo PAV. Entonces, entre medio de que del paciente de manera diurna lo metemos en PAV y vamos ajustando el porcentaje para que siempre esté trabajando entre un 5 y un 10%, y lo desvinculamos para hacer entrenamiento de musculatura inspiratoria solamente con la válvula umbral a MIPM. Cuando el paciente logra llevar a un porcentaje de PAV ya más bajo, objetivamos que la NIF logró mejorar o que la fracción de engrosamiento de excursión mejoró, es cuando empezamos a hacer las ventilaciones, o sea, las desconexiones progresivas. Así es como lo hacemos nosotros. Porque, no sé, si vemos que un paciente tiene una fracción de engrosamiento de 20% con una NIF muy baja, de, no sé, 15, 18, probablemente cada vez que yo lo saque lo voy a hacer fracasar. Y por lo tanto, primero hacemos el entrenamiento de musculatura inspiratoria y luego, cuando el paciente vemos que va a poder tener una mejor performance sin el soporte, empezamos a hacer la desvinculación progresiva. Y aparte de eso, bueno, en nuestra unidad tenemos muy impregnado el tema de la movilización, entonces dentro de eso también está la verticalización, sobre todo en ese tipo de pacientes, para dejar en ventaja mecánica el diafragma y también para mejorar la alerta, la conciencia y todos los otros beneficios que se entregan. Ok, ¿me escuchan a mí ahora? ¿Me escuchás, Patrick? Sí, te escucho, te Hola, escucho. ¿me escuchás, Patrick? Ok, porque recién no me andaba el micrófono. Bueno, para ir también aclarando y por ahí encerrando un poquito la imagen que tenemos del entrenamiento muscular respiratorio en el paciente que se está desvinculando, te pregunto, ¿la experiencia con los equipos de Power Brief lo tienen ustedes? No, solamente válvula No. umbral. Perfecto, o sea que el threshold de carga inspiratoria umbral es el que están usando ustedes, Sí, como mostraste en las imágenes. sí. Y te pregunto, ¿qué pensás? Sí, sí, el que habitualmente se usa y hasta ahora a veces se puede llegar a conseguir. Acá, por lo menos donde yo estoy, no es fácil de conseguir porque parece que no está entrando al país y bueno, y hay que buscarlo bastante, al menos que uno tenga algunos guardados por ahí, digamos, y se puede llegar a utilizar y reesterilizar. ¿A usted le pasa lo mismo de que es difícil conseguir el de carga inspiratoria oral, el threshold IMT, digamos? Mira, hace unos años sí era difícil, luego empezamos con esta revisión de literatura y mostrando que tenía utilidad, y actualmente tenemos stock, no lo ocupamos en todos los pacientes como mostré, sí, sí está documentada No la te debilidad, escucho. estamos, y está con winning difícil o prolongado, gracias a esas No sé gestiones, si ahora no se te está escuchando o soy yo. se escucha, ¿no? Sí, se escucha. Patrick se escucha.
No, ahora, a ver, sí. Ah, bueno, perfecto. Ernesto, Porque yo no lo estaba escuchando la última parte. ¿Ernesto me escucha ahora? Sí, te escucho. Sí, ok, Le decía bien. que luego de esas gestiones, de mostrar que era útil, ahora logramos tenerlo en stock. O sea, cada vez que necesitamos, se lo cargamos a ese paciente y mi hospital es público y podemos utilizarlo y el paciente se queda con su válvula y incluso lo utilizan fuera de la UCI. Eh, ¿Puedo hacerte otra pregunta? Mientras tanto, Sí, mientras se leen, si hay más preguntas. Em, Lo otro que te pregunto, en el momento del pre o de la prueba de respiración espontánea que se viene haciendo, que dura lo que dice la biografía entre 30 minutos y 120 minutos, ¿qué te parece la conveniencia de medir la Pimax o la PIM, como decís vos, antes de comenzar y luego, o sea, durante el tiempo que ha estado en el pre y tratar de sacar una diferencia y ver el grado de deterioro de la fatiga que puede llegar a aparecer en ese momento? ¿Lo hacen así? ¿Qué pensás vos de esa posibilidad? Como para ir viendo también el progreso, digamos, de desconectarlo de la presión de soporte y que quede solo, digamos, con tal vez un apoyo de oxígeno. sí. En general nosotros lo evaluamos previo y no post. Sí conozco ese índice de fatigabilidad. De hecho, Ujú. hay un artículo bueno, es un artículo bien reciente que lo evalúa y, y muestra, cierto, que hartos pacientes tienen como un delta bien grande después de la prueba de ventilación espontánea. Pero a ciencia cierta nosotros no solo lo evaluamos previo para ver como la capacidad que tiene de generar fuerza. ¿Y tienen por si acaso alguna correlación entre la cantidad de carga, por ejemplo, si arrancan con 50% para comenzar con la resistencia? ¿Tienen algo visto con respecto a la mejoría del PIM en una secuencia, digamos, o no? ¿Se entiende la pregunta? No entendí bien no, que se cortó justo en medio. Bueno, la pregunta sería si tienen visto la relación o la correlación entre la carga, el porcentaje de carga que uno pone para que realice entrenamiento muscular inspiratorio en relación a la mejoría de la PIM. No sé si se Sí, o entiende. O sea, sea, vamos, por, ej- por ejemplo, por ejemplo, que iniciar al 50% de la PIM, medir al otro día, volver a medir la PIM y ver si ha mejorado y cuánto en relación a ese 50% inicial. Como para pensar, decir, bueno, me está yendo bien en estos 2 o 3 días o pongo mayor carga que 50%, por ejemplo. sí. Mira, al principio cuando recién empezamos a hacer este entrenamiento, varios años, medíamos como sagradamente, como protocolo, como todas las cosas parten para poder mejorar el proceso, lo medíamos a la semana de entrenamiento y lo entrenábamos una semana con 50%, incluso en ese tiempo al 30%, porque como que se trataba al paciente crítico como enfermedad neuromuscular y lo entrenábamos al 30%, y lo medíamos a la Sí, sí, semana. hay un artículo nombrado. Sí, sí. Es que hay un artículo Y que apoya comenzar al 30% de la PIM. Ya lo habíamos publicado en el momento del consenso argentino del 2008, pero bueno, era claro, un artículo que apoyaba iniciar al 30%, digamos. Si bien sí, sabemos que por fisiología del ejercicio al 50% debería ser lo mínimo, ¿no? En relación a la musculatura claro, esquelética general, digamos, para que haya efecto de sí, entrenamiento, digamos. exacto. Ujú. Justamente. Entonces, en ese tiempo, como estaba esa evidencia, entrenábamos al 30% y a la semana reevaluamos. Actualmente partimos con más carga y ya es más individualizado. Hay pacientes que vemos que al segundo o tercer día ya le es muy sencillo romper el umbral y por lo tanto a ese paciente le vamos ajustando, lo vamos dosificando de forma más, entre comillas, intensa y lo vamos aumentando. Así que actualmente yo te diría que es más individualizado. Hay pacientes que vemos que les cuesta, que siempre llegan
con una escala de disnea de Bohr entre 6 y 7 o 5 y 7, por lo tanto ese paciente le vamos manteniendo la carga y reevaluamos en una semana, un poquito menos, y en otros pacientes que vemos que rápido van mejorando, le vamos aumentando de forma más intensa la carga. No se escucha, o yo no estoy escuchando, no sé. ¿Sí se escucha? No lo escucho yo, Ernesto. No sé, ¿Ernesto está hablando justo ahora? Sí, lo veo que está hablando en la pantalla. No, Ernesto, va y viene tu señal. Ahora te vemos, pero no te escuchamos. Vemos que estás hablando, pero no te escuchamos. ¿Habrá otra pregunta? Si no, Sí. me gustaría preguntar algo. Vos, Ame, dale. Yo tengo otra pregunta mía personal y después una de Diego, que está acá también escuchando la charla. Primero, sí, porque dentro del trabajo en Basilea, donde tenemos el threshold, nosotros quizás elegimos a qué paciente hacerle el entrenamiento, al margen de que tenemos varios pacientes que les cuesta la ventilación espontánea, etcétera, pero quizás elegimos más a los lesionados medulares. Hay cierta población que de cabeza vamos a hacerles entrenamiento. Si ustedes tienen alguna población específica, o sea, también dentro de todos los que fallan, si eligen alguna patología en particular, y esa es una pregunta. Y después pregunta también Diego, que está escuchando la charla, si prescriben algún entrenamiento después al alta del paciente, si le prescriben algún tratamiento, un entrenamiento respiratorio, ya que no, en general el paciente no se va a ir con un threshold a la casa, entonces si le dan algunas pautas de entrenamiento para que no se debilite en la casa. Esas Ujú. Sí, en nuestra experiencia, en la UCI que yo trabajo es una UCI médica. En general, donde nos va súper bien y de hecho mandamos un trabajo al Congreso en contexto COVID. En los pacientes que cursan con esta difusión diafragmática y han tenido patología y falla respiratoria catastrófica, que han estado muchos días sedados, relajados, y esos pacientes que quedan con ventilación prolongada, todos, yo diría que, de hecho, no recuerdo algún paciente que haya quedado dependiente de ventilación y que haya cursado con una patología respiratoria propiamente tal. Ese setting a nosotros nos va bien, con el entrenamiento de musculatura inspiratoria con válvula umbral, sumado a la movilización y el modo PAP. Ahí es donde esas tres cosas es como nuestra estrategia terapéutica. Eso. Sí, bueno, los lesionados medulares, incluso estuve leyendo que los pueden entrenar a carga mucho más alta de lo que nosotros partimos y con muy buenos resultados. Respecto a la pregunta de Tamara, era, ¿no? Acá, Diego. Sí, de Diego, en general los pacientes que nosotros le pasamos la válvula en la UCI se la llevan para la casa, como que la válvula es de ellos. Así que sí se podría eso. Algunos pacientes, sobre todo los que continúan con esa debilidad o salieron de la ventilación mecánica, los seguimos entrenando, sobre todo algunos neuromusculares que hemos tenido. Hace poco tuvimos un paciente con una distrofia miotónica, una enfermedad de Steiner. Le escribimos como el entrenamiento que tienen que seguir en la casa, pero lamentablemente no tenemos, y en lo que Darío me tiene que ayudar, muy bien nuestro sistema de seguimiento post-alta. Así que Darío ya sabe que tiene que ayudarme en eso y aquí públicamente ya 74 personas lo están viendo. Estuvimos. Yo quiero preguntar, si tenéis alguna certeza o alguna sospecha de si el entrenamiento de músculo inspiratorio entrena todos los músculos inspiratorios, si va hacia el diafragma, si va hacia el resto de los músculos inspiratorios. O sea, quizás vos lo pudiste ver esto en la respuesta que tiene los cambios ecográficos en el diafragma. Pero siempre tenemos esta duda con Amelia, que estamos atrás de este tema hace unos años y nos empantanamos. Es decir, bueno, ¿hacia dónde va cuando pones 30% de carga o 50 o 60 o 80? Hacia todos los músculos, solo al diafragma.
No sé si se entiende. Porque después la idea es que estas personas, que nosotros respiremos sobre todo con diafragma. Entonces uno diría, yo quiero entrenar el diafragma, que va a ser mi músculo. Bueno, eso. Sí, bueno, el objetivo del estudio ya está escrito. Ahora falta empezar a meter a los pacientes. Porque sí lo hemos visto, más que nada, no te podría decir, la pregunta es como bien específica, pero sí hemos visto que hay pacientes que logran reclutar, supongo por el nivel de afectación también que deben tener a nivel neuropático, de mejor manera el diafragma versus la otra musculatura accesoria. Hay pacientes que vemos, de hecho, que su inspiración cuando están con la válvula es muy costal alta, muy de musculatura accesoria, y visualmente uno ve que probablemente no, y eso lo hemos podido visualizar con el ecógrafo. Pero claro, ahí yo creo que hay todavía un ámbito que está por descubrir, y para ver en qué porcentaje y qué tipo de, si el problema de esto es que es muy variable la cantidad de pacientes que tenemos, vamos a estar reclutando de mejor manera el diafragma. Sí. Hay una pregunta de Tamara, la leo nomás. Sí, No sé, justo había no leído sé. la pregunta de Tamara. Pregunta justo de pediatría, que no sé si tenés experiencia eh, del entrenamiento en pacientes pediátricos como un indificultoso, si trabajas con lo que es el ajuste del trigger en presión o flujo, pero bueno, no sé si tenés experiencia en pediatría sobre esto. Eh, Yo, bueno, lo puse en la presentación de que mi experiencia era en adulto, pero podríamos hablar del trigger, que recién igual tú, Amelia, lo nombraste, creo, ¿no? De entrenamiento con trigger. Eh, en general, bueno, en algunos lados está muy mal visto entrenar con trigger, otros lo realizan. Nosotros lo utilizamos solo en los pacientes que, como dice Tamara, no lo podemos desconectar o están tan débiles que la carga más baja de la threshold IMT es incluso muy alta para este paciente. No logra vencer esa resistencia. En esos pacientes lo utilizamos, sabiendo que el problema del entrenamiento por trigger, que generalmente los pocos artículos que hay lo realizan por trigger por presión, eh, es que es flujo dependiente y por otra parte la carga o la resistencia no es lineal, que es lo que sí entrega la válvula umbral. Eh, pero hay pacientes seleccionados que nosotros hemos visto que sí se benefician de ese entrenamiento. De hecho, eh, no estaba preparado para esa pregunta, pero como en el contexto COVID, ahora estoy mostrando todavía la pantalla, ¿o no? Ahí está. Eso me faltó, que lo tenía presente y quería agradecerle a Muriel porque ella me ayudó con el tema de presentarme la plataforma y enseñarme y que todo ahora está resultando bien gracias a que ella me hizo ahí una clase. Bueno, les quería mostrar esto, que como en entrenamiento de musculatura respiratoria en COVID nos podíamos desconectar al paciente, sobre todo durante eh, la primera ola y todo, fue una alternativa al entrenamiento por gatillo, por presión, y hay algunos artículos, por ejemplo este de Caruso, donde ocupaban el ajuste de trigger a 20% de la NIF o de la PIM, 5 minutos por 2 veces al día, y ellos encontraron aumento de la PIM o aumentar la sensibilidad a 20%, lo mismo, incremento de 5 minutos hasta un máximo de 30. Y por último está este, que también es un reporte de caso, que ocuparon más carga. Como les decía, el ajuste de gatillo no garantiza una resistencia lineal, pero de aquí intentaron hacer como un entrenamiento de alta intensidad, interválico, con también alta carga y con repeticiones, de series de 15 repeticiones. Y en este reporte de caso ellos lograban mejorar la Pimax de ese paciente. Entonces, yo en general no me he vuelto como tan categórico en las cosas, y por lo tanto yo creo que tiene sin tener
hasta el momento el soporte bajo la literatura adecuado, algunos pacientes sí se podrían beneficiar, pero desconozco el setting pediátrico. Pero eso es lo que podría responder ahora. Muchas gracias. ¿Me están escuchando a mí? ¿Me escuchás, Patrick? Sí, ¿No? ¿Sí? Hay una pregunta de Gustavo Plotnikov, que de paso mandamos un gran saludo a Gustavo, y dice, excelente disertación, hay asociación de buenos resultados en términos de día de ventilación mecánica en pacientes críticos, con DAUSI o sin DAUSI, con la implementación de protocolos de movilización temprana, pero no así tanto en relación a la mejoría de la fuerza. ¿A qué le atribuís esta mejoría? ¿Cambios en la conducta del equipo tratante? ¿Aplicaría también esto al entrenamiento de los músculos respiratorios? Es la pregunta de Gustavo Plotnikov. ujú. Sí. Entiendo que dice que los protocolos de movilización temprana han mejorado como los desenlaces, pero no la fuerza de musculatura. Ajá. ¿Eso dice? Sí, pero él pregunta de que los protocolos de movilización temprana, eh, si tienen relación con la mejoría de la fuerza o no, o a qué se le atribuiría, y si Ujú. los cambios de conducta del equipo tratante tienen algo que ver también. Sí, sí, yo creo que obviamente el equipo que está detrás tiene mucho que ver, pero específicamente en entrenamiento de musculatura respiratoria, todos, yo diría que todos, han mostrado que logra mejorar la PIM. Es algo que creo que es innegable. Eh, por ahí algunos no han mostrado mejoría en otros desenlaces más duros, pero de que cuando entrenamos específicamente esa musculatura, sobre todo con dispositivos umbral y bajo los principios de entrenamiento, sí han mostrado mejorar la PIM, incluso mejorar la PEM, entrenando la PIM. Sí, lo dijiste, e inclusive te hiciste la cita de un artículo que indirectamente había mejoría Exacto. de la presión expiratoria máxima. Sí. Bueno, ahora al auditorio en general abro, si alguien quiere hacer una pregunta en forma directa, abra su micrófono y lo realiza. Alguien Hola, levantó la mano, parece. Sí, sí. ¿Puedo preguntar? Miguel. Sí. Sí, por supuesto. Yo, en un momento se me cortó la conexión, pero no sé si lo dijiste, perdón, pero eh, específicamente, ¿cómo medís o miden ahí en el centro la Pimax, Patrick? Nosotros tenemos actualmente un pimómetro digital y lo conectamos al paciente del ventilador, lo llevamos si vamos a medir la PIM, la Pimax, generalmente lo tenemos bien sentado. Algunos pacientes incluso lo llevamos sedente borde cama, si es posible, y lo hacemos, le damos las indicaciones correspondientes y lo llevamos a volumen residual y luego lo hacemos con la instrucción vigorosa del operador que tome la mayor cantidad de aire. Y ahí ocluimos con la válvula, ocluimos la válvula NIFTY, ¿cierto?, en la inspiración y registramos, ¿cierto?, las mediciones, le damos un tiempo de descanso entre medio y con los criterios de reproducibilidad y repetibilidad que ocupamos nosotros menos de 20% de diferencia entre las dos más altas y con la más alta es con la que nos quedamos. ¿Y hay algún tiempo que utilizan? Eh, te digo porque nosotros hace unos años venimos ya midiendo con oclusión extendida, es decir, a 40 o 60 segundos de oclusión, ¿no? Y realmente los valores son muy distintos, aún en pacientes colaboradores, claro, ¿no? Aún en esos pacientes la Pimax puede llegar a ser del doble o más del doble de la que uno puede medir con un ventilador o con la maniobra de Marini, aún con válvula unidireccional.
Y claro, entonces cuando uno tiene valores más reales o mayores, te cambia el perfil de entrenamiento porque el objetivo ya es otro, ¿no? Ujú. Por eso la pregunta así de si la extienden realmente a 60. El grupo brasilero de Sousa también publica algo similar y lo encuentra los valores de Pimax cercanos a los 50 segundos. Sí, sí, conozco, de hecho, me encontré con ese tipo de evaluación. Yo creo que eso igual nos debe pasar porque en general nosotros ocupamos la que te mencioné, pero quizás por eso a veces cuando seteamos, no sé, un 50% de la Pimax, vemos que el paciente lo logra quizás sin tanta exigencia de lo que debiese. Probablemente hay algún grado de subestimación de la Pimax en algunos pacientes. Pero en general es la que nosotros ocupamos, pero de acuerdo con el Ok, tanteamiento. la medición que hacen es la de Marini o 20 segundos, una cosa así. Sí, Marini. Ok, ok, ok. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quiere hacer alguien en forma directa? Arturo dice, ¿cómo lo haces para medir NIF en un paciente poco cooperador debido a algunas patologías neurológicas? Lo mostré porque yo podría medir sin cooperación del paciente, ¿cierto? Incluyendo la válvula eh, inspiratoria y expiratoria, y ahí el paciente empieza a hacer el esfuerzo y se mide. Solo que sin avisarle al paciente, a mi parecer, eh, finalmente el paciente termina, o sea, con una disnea y una sensación de que no puede meter aire. Entonces, está descrito en la literatura. A mí no me gustaría, nosotros en general no lo hacemos si el paciente no coopera. A veces el estatus neurológico del paciente me parece que no da como para que entienda la maniobra y de todas formas Sí, se podría realizarla para tener un parámetro porque hay muchos pacientes que inclusive salen de la ventilación mecánica sin un buen estatus neurológico. Todo lo que tenga que ver con Aldausi, por ejemplo, es un tema que está muy presente, digamos, no sé, me parece. Así que de, tomando sí, la misma está descrito medición que que se hace con el propio respirador, digamos. claro, sí, sí, está escrita y se puede realizar. En general nosotros Sí, no la realizamos. perfecto. Porque igual mi setting no es tan de paciente neurológico. Eh, Hace poco en la clínica donde estamos, presentó una rotante, un trabajo, y creo que hay algunas cosas que está conectado a Sergio Monteiro, que creo que también tiene alguna experiencia en esto. ¿Cómo está, Sergio? Hola Gracias. Sergio, ¿cómo estás? Siempre presente. ¿Se puede entrenar los músculos respiratorios poniendo peso en el abdomen? 1, 2, 3 kilos de arena y demás. Es un trabajo Muy reciente, los bueno. taiwaneses, otra vez poniendo, no sé, no me acuerdo cuántos kilos. Me hizo acordar Mariana Escrina, que está por ahí conectada. Fue un trabajo que leímos Sí, hace sí. algunas semanas. Y vuelven permanentemente. Patrick, Sergio, Ernesto, todo el que quiera opinar. Hola, hola a todos, ¿me escuchan? Hola Sergio, un gusto que estés La- y que te podamos ver. Eh, para entrenar los músculos respiratorios, justo lo que estaba diciendo Miguel sobre poner cargas en el diafragma, nosotros lo presentamos como trabajo, después fue artículo, donde poníamos cargas progresivas en el diafragma, ¿sí? Perdón, cargas progresivas en el abdomen, ¿sí? Y poníamos 2 kilos, 4 kilos y 6 kilos, ¿sí? Y después le pedíamos a los sujetos que hicieran una respiración
diafragmática haciendo fuerza, y lo que pudimos constatar fue que una carga sobre el abdomen no entrena el diafragma, sí lo que tiene es una mayor, puede generar una mayor propiocepción, pero como entrenamiento no está. Lo pueden buscar el artículo, es un artículo que está en la revista Medicina, es del año 2012, si mal no recuerdo, que lo publicamos con el laboratorio. Yo creo que entrenar con cargas externas de ese tipo no sirve para nada. Le puede servir como efecto propioceptivo. Incluso está medido porque la medición que hicimos fue muy exhaustiva, teniendo en cuenta que lo medimos a través de la presión transdiafragmática, o sea que más puro que eso no puede haber. Y los resultados son que puede tener una mayor propiocepción, pero como entrenamiento, ese tipo de cargas externas no tiene resultados. Muy bien, Sergio. Darío Villalba acaba de compartir el link donde está el trabajo presentado por Sergio Monteiro. Muchas gracias, Darío. Y muchas gracias, Sergio. ¿Algún comentario, Patrick? Sí, estaba justo revisándolo. En general, yo no había visto el artículo, pero por lo que mencioné igual durante la presentación, yo creo que por eso saca la ventaja que sacan los dispositivos eh, de carga umbral para el entrenamiento de la musculatura inspiratoria. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya estamos en el tiempo correspondiente, me parece, de la presentación total. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? El tema es, por más interesante, digamos, y bueno, y por ahí seguramente a muchos nos está quedando algunas cosas dentro de lo que es la duda. Por ejemplo, yo experiencia con PAP no tengo como para opinar eh, el cálculo que hace el PAP o que se puede hacer en base a la ecuación del movimiento y tener claro la compliance que tiene un paciente en en las distintas patologías que lo llevó a la ventilación, por ejemplo. Por ahí habría que ver también, que calculo que no es lo mismo un post-COVID que un tipo que hizo una ACV, y bueno, es mucho seguramente para discutir. Por ahí también, eh, no olvidar para gente que por ahí se está formando la importancia, por ejemplo, de la medición CAF, del balón del tubo en las mediciones para que no haya pérdida, o sea, también hacer recalcar que todo esto que a veces uno cree que se mide, todo lo hacemos perfecto y puede tener fallas técnicas, por lo cual hay que seguir insistiendo y seguir practicando, digamos, eh, este tipo de mediciones hasta agarrarle la mano, que seguramente a muchos nos cuesta, digamos. Me gustaría algún pensamiento final de Patrick sobre este tema y bueno, sobre la parte técnica en sí, digamos, más allá del uso del manómetro que uno pueda tener y conseguir, digamos, algunos en Argentina conseguimos la marca Rosimex u otras marcas como el G2 Tech, que ahora ya no lo venden más, está agotado. Yo tengo de los dos, pero bueno, sobre todo si hago medición de Pimax externa, digamos, a la terapia intensiva, necesito escala más grande, digamos, como el G2 Tech que uso, que tiene distintas escalas y las escalas son muy grandes para usar, para medir la PIM o la PEM, digamos. Así que para ir cerrando, me parece que me gustaría una última reflexión de Patrick con respecto a la parte esta técnica, digamos, y que pueda aconsejar sobre todo a la gente que está comenzando a realizar esta actividad y este tipo de mediciones. Ujú. Sí, bueno, como despedida, agradecer la invitación. Me gustó harto la discusión que se dio después. Respecto como a los equipos, nosotros utilizamos un pimómetro digital de la marca TCE, no sé si existirá ya, que después fue validado por un colega, Rodrigo Torre, en Santiago, con el clásico manómetro aneroide, y había muy buena correlación entre ambos. Es lo que nosotros utilizamos.
y creo que los que tú nombras también deben andar cerca también de lo que están midiendo, lo que corresponde con el paciente. Y a los que están empezando, nada, siempre es importante escuchar a los colegas más que tienen más experiencia y nunca dejar de basarnos en la evidencia, pero tomando siempre en cuenta lo que le ha resultado a la gente en los diferentes tipos de pacientes, que eso es lo que los artículos en relación a ya lo que les mostré, o sea, todavía no, y yo creo que va a ser muy difícil tener claro qué porcentaje exacto, y como lo comentó Darío, de carga vamos a estar reclutando de mejor manera el diafragma, pero también por otra parte da espacio a que todavía tenemos harto por investigar y por delinear. Dentro de eso también, como tú nombras, el PAB, que es bien subutilizado, y encuentro que es una herramienta tremenda. Pero por ahí también faltan guías que vayan un poco llevándonos hacia lo mejor, lo que sea mejor para finalmente que lo que todos queremos, y por eso estamos aquí por nuestros pacientes. Así que eso, gracias a todos por la invitación. Bueno, muchas gracias. No sé si Miguel quiere dar algunas últimas palabras, si hay tiempo para alguna pregunta más. No, bueno, agradecer a Patrick y a todos los que participaron y están todavía conectados. Evidentemente es un tema interesante y que dio para la discusión. Agradecer a todos y a todas, y bueno, los invitamos para el próximo Ateneo de la sección. Muchas gracias, Patrick, que tengan lindo día. Gracias a todos y que tengan buenas tardes. Ay, Chao, Amelia y Ernesto, gracias, perdón. Chao, gracias. Gracias, Bueno, Patrick, no hay por problema. la charla. chao. Buenas Chao tardes. Amelia, chao Patrick.